Bien, vamos a ver qué mensaje tienen los guías para la gente de Géminis en el mes de agosto. Te salió la codicia, primera semana. Vamos a sacar 4 cartitas y luego vamos a ir desglosando cada semana con otros mazos. Ahora hicimos guías espirituales. ¿Qué mensaje tienen para la gente de Géminis en el mes de agosto? ¿Cómo va a estar su mes? ¿Qué quieren que sepa la gente de Géminis para el mes de agosto? El amor y el deseo, segunda semana. La alucinación y la generosidad. Bien. Entonces, te salió primera semana la codicia, la segunda semana el amor y el deseo, la tercera semana la alucinación y la cuarta semana la generosidad. Bien, veo que con la codicia vas a estar trabajando en algo. Puede ser en tus relaciones, lo más probable, ¿ok? Con la alucinación, viendo a ver quizás las cosas, replanteándotelas de una manera quizás no tan acertada. Y la cuarta semana con la generosidad dándole cierre a esa situación. Aparentemente, vamos a ver. Desglosamos la primera semana. Vamos a ver qué mensaje tienen los guías para la primera semana, cómo vas a estar viviendo tu primera semana de agosto, Géminis. ¿Qué mensaje tienen los guías para la primera semana en la gente de Géminis? Recuerden que estos mensajes pueden o no resonar con todos, ¿ok? Los mensajes son para algunas personas que necesitan saber algo con respecto a su situación en el mes de agosto. Ok. Te salió la carta de la versatilidad, especulación, la iniciación, conjetura, duplicidad y presentimiento. Bien, esto que vas a estar trabajando en la primera semana para la gente de Géminis tiene que ver con que vos estás presintiendo algo, ya venís presintiendo algo, y que vas a empezar a trabajar en el mes de agosto con este tema de la versatilidad y de la especulación, es que vas a empezar a trabajar, vas a querer empezar a equilibrar esta situación que vos ya venís viendo que está pasando, ¿no? Para dar un nuevo comienzo o un cambio a esa situación, ¿ok? Con la conjetura, la duplicidad y el presentimiento, lo que veo es que vas a estar eh, como desglosando, realmente poniéndote a trabajar sobre esa situación, ¿ok? Y que vas a estar, o te están diciendo que vas a tener que empezar a charlar esto con alguien o a darle rienda suelta a tu ser superior para que empiece a trabajar también en dicha situación y dejarte guiar por por tu presentimiento, por ese yo superior que claramente ya sabe todo, pero que muchas veces nosotros no hacemos mucho caso a nuestro ser superior.
Así que veo que lo que te están diciendo acá es que empieces a conectar con tu intuición, que empieces a creer un poco más en vos, que te permitas equilibrar esta situación desde lo que vos realmente sentís, de lo que vos realmente querés, de lo que a vos realmente te gustaría que pase. Vas a empezar a estar trabajando sobre esa situación eh, bastante eh, pensado, bastante trabajado, lo vas a empezar a trabajar, literal, para empezar a equilibrar y dar nuevo inicio a esa situación, ¿ok? Sin más conjeturas, laburando realmente lo que tenés que laburar, ¿ok? Y buscando un aliado, puede ser una persona, puede ser tu ser superior, ¿ok? Para trabajar este presentimiento que venís teniendo, ¿ok? Esta situación que vos ya venís viendo, de alguna manera tu intuición te está diciendo, bueno, este es el momento, vamos a darle bola a esta situación porque hay que trabajarla. Amadísimos guías espirituales, ¿qué otro mensaje tenés para la gente de Géminis en el mes de agosto? Bueno, salió volando la luna. ¿Qué otro mensaje tenés, amadísimos guías espirituales, para la gente de Géminis en este mes de agosto? Dos arcanos mayores, la luna y la templanza. Te salió el 6 de espadas, el 10 de oros, el emperador y el 9 de bastos. Bien. Quizás esta conjetura, este presentimiento, es de que se te está ocultando información, de que no te están diciendo la verdad, de que te están mintiendo. Y vas a empezar a trabajarlo claramente con la templanza, buscando ese equilibrio, ¿no? Eh, buscando ese equilibrio. Vas a estar como retrayéndote un poquito con el 6 de espadas, eh, aislándote, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar realmente esto que venís sintiendo, presintiendo, viendo, sabiendo, ponerle la palabra que quieras, pero vas a estar aislándote un poquito para poder sanar, para poder salir de esa situación. Ok, con el emperador y el 9 de bastos lo que me está diciendo es que te vas a poner a trabajar en serio en esta situación, que vas a tomar decisiones en serio con respecto a esto que estás viviendo. Realmente vas a tomar el toro por las astas y empezar a trabajarlo, ya no vas a hacer la vista gorda, ¿ok? Dejando pasar más esta situación, ¿ok? Vas a ponerle como punto final a algo que vos ya venís sintiendo, presintiendo, ¿ok? Vas a realmente a empezar a trabajar en esta situación, a darle un cierre, para bien o para mal, ¿eh? Pero le vas a estar dando un cierre a esta situación, no haciendo, ¿no? Que no pasa nada. Claramente algo está pasando y vos lo estás queriendo trabajar. Este es el mes en el que lo vas a estar trabajando. Vamos a ver qué otro mensaje tienen los guías para vos. Normalmente acá saco tres de Lenormand, pero como salieron más, obviamente las vamos a leer. No le vamos a decir a los guías lo que te tienen que decir y lo que no por lo que yo quiero, ¿no? Así que si quieren hablar, charlaremos, guías. Claramente sí, si le quieren decir algo a la gente de Géminis, para eso estoy. Así que bueno, acá te salió con el tarot Lenormand, el zorro, el corazón, la torre, la cigüeña, la lechuza y la carta. Claramente esta astucia del zorro, ¿no? Esa intuición que tenés le vas a dar bolilla y tiene que ver en cuanto a relaciones que a vos te afectan mucho, relaciones con mucho sentimiento, personas que realmente querés y que te importan, ¿no?
donde va a estar llegando este momento torre, donde le vas a estar dando un final a esta situación para un nuevo comienzo, claramente. Y con la cigüeña, me da la sensación de que esto viene por el tema sentimental. Me da la sensación de que esto viene por tema sentimental. Donde hubo situaciones que se te han ocultado acá con la lechuza otra vez, ¿no? Que te vinieron a contar, que viste, que intuiste, lo que sea, algo que no estuvo bueno, lo vas a estar trabajando, claramente. Puede que estés recibiendo o lo hayas recibido por algún mensaje o estás recibiendo algún mensaje dándote claridad con esta situación para que lo puedas trabajar. Pero sos una persona muy intuitiva, muy intuitivo, eh, donde estás percibiendo de que algo se te está ocultando. Mira, debajo la carta de la luna, ¿no? Que se te está ocultando algo. Y que es momento de nada, de empezar a trabajar, este momento decisivo, momento torre, donde se te caen todas tus creencias, tus estructuras, las vas a estar derrumbando, se van a estar derrumbando, pero ten en cuenta de que va a ser para un nuevo comienzo, ¿no? Acá con la cigüeña. Y que debido a esta situación, a estos comentarios malintencionados, esta situación malintencionada, nada, vas a estar trabajándolo, evidentemente. Y acá con la carta propiamente de la carta, valga la redundancia, vas a estar dándole la solución. Como que acá dentro me da la sensación con esta cartita de que le vas a estar dando un cierre final a esta situación. ¿Ok? También me da la sensación con esta carta de que son tus guías espirituales que te van a estar guiando en este proceso. ¿Ok? De que te animes a abrir este sobre debajo mira, de la torre, de que te animes a abrir este sobre porque sé que te va a permitir tomar las mejores decisiones o dejar de que esta situación siga eh, molestándote, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente semana cómo va a estar. Vamos a ver la semana 2 con la carta de el amor y el deseo. Ahora dijimos guías espirituales. ¿Qué quieren que sepa la gente de Géminis para el mes de agosto en su segunda semana? ¿Qué mensaje quieren darle? ¿Cómo los quieren orientar a la gente de Géminis para el mes de agosto en su segunda semana? Lo inesperado, alucinación, recapacitación, purificación, el dispensador. Bueno, salió una de más que obviamente se va a estar leyendo. Y acá te salió el regreso, ¿ok? El regreso con el arcano mayor del regreso y acá abajo te salió el renacimiento. Bien, otras cositas que quieren que sepan tus guías espirituales es que esta situación que vas a estar viviendo, ¿ok? Si bien vos lo venías presintiendo, es algo que en realidad no era algo que esperabas de esa persona, ¿ok? Esto claramente te va a estar haciendo sentir como momentos de tristeza, de bajón, pero va a ser momentáneo, ¿ok? Vas a tomar acción sobre esta situación con la carta de la recapacitación y esto va a ayudar obviamente a que avances, evoluciones con la carta de la purificación, es algo que tenías que hacer.
el universo te va a estar proveyendo de esta situación, asistiéndote en esta situación con el dispensador, ¿ok? No vas a estar solo, no vas a estar sola, vas a tener asistencia de tus guías espirituales a full, ¿ok? Y con esta carta del regreso y del renacimiento, claramente te están diciendo que de esta situación salís, vas a terminar saliendo y que en realidad es para mejor, es para tu evolución espiritual, que era algo que tenías que trabajar, que era algo que era necesario purificar, ¿ok? Que era algo muy importante para vos, y permitirte avanzar, permitirte sanar, permitirte crecer. Es una situación para crecer, ¿ok? Esto que tenés que elaborar, evidentemente, como te dije antes, viene con una cuestión amorosa. Vuelvo a repetir esto, este mensaje quizás no es para todos, o cada uno también lo tiene que llevar a su situación. A mí muchas veces me pasa de que yo veo los canales de otros tarotistas, a veces uno mismo no puede ser ecuánime cuando se tira el tarot, así que obviamente yo me asisto de otros terapeutas, así que también lo llevo a mi situación actual, ¿no? Eh, Así que ustedes también hagan lo mismo, llévenlo a su situación actual, pero evidentemente si es alguien que realmente nos importa y que hizo o va a estar haciendo algo que nosotros no nos esperábamos, y eso nos va a tener como un poco tristes. Pero nada, vamos a recapacitar sobre esta situación, quizás que sepan y se den cuenta de que es algo que tienen que vivir y que es para mejor. O sea, no hay mal que por bien no venga, dice en Argentina, ¿no? Así que no hay mal que por bien no venga, seguramente es porque es algo que es para tu aprendizaje espiritual, para tu evolución espiritual. Esto te va a estar permitiendo equilibrar tus emociones, ¿ok? Volver a encontrarte. Ok, y que vas a tener esa ayuda espiritual, vas a estar muy asistido, muy asistida por tus guías espirituales. Y este de regreso es una situación karmática que se cierra, una situación karmática que sanás. Tomes las decisiones que tomes. Esto no es para que diga, ay, bueno, déjalo, déjala. No, no viene por ahí, gente linda, no lo tomen para ese lado. Las decisiones que tomen son las decisiones que van a necesitar para sanar ese karma y renacer con esta carta del renacimiento a su ser espiritual más avanzado y más evolucionado que puedan tener. ¿Ok? Esto es para evolucionar. Vamos a ver con el Lenormand para la segunda semana, gente de Géminis, en el mes de agosto, segunda semana. ¿Qué otro mensajito tienen los guías para ustedes? ¿Qué otro mensajito, amadísimos guías espirituales, para la gente de Géminis en su segunda semana? Otro mensajito para la gente de Géminis en su segunda semana. Bueno, sí, claramente tiene mucho que ver con el tema familia, con el tema familia. Familia sería. Te salió la dama, te salió el diario y te salió la casa. Vas a estar tomando tus decisiones, reviendo bien la situación, no vas a tomar decisiones apresuradas. No vas a tomar decisiones apresuradas porque sabes que está involucrada tu familia enterita, el bienestar de todos. Como decimos siempre, tomamos decisiones para el mayor bien de todos los involucrados. Y sos consciente, estás siendo consciente de que te tenés que tomar estas cosas con seriedad, con tranquilidad, ¿ok? Con paciencia. Para leerte un libro entero tenés que tener paciencia y ser perseverante, ¿sí? Porque sabés de que hay más personitas atrás tuyo según las decisiones que vos tomes. Por eso es que decimos para el bien mayor de todos los involucrados, ¿ok? Vamos con la tercera semanita. Vamos, me olvidé a todo esto de usar el Rider. Vamos a usar el Rider para la segunda semana con el Tarot Rider. ¿Qué otro mensaje quieren darle a la gente de Géminis? Ok. No, no, no. Amé, amé.
No por el 7 de espadas, pero sí por cómo concluye la situación. Te salió el 7 de espadas, el 10 de copas, el sol. Y vamos a ver qué otro mensajito más. Te salió el caballero de bastos, el 8 de oro, el 5 de oros, perdón, y el ermitaño. Te salieron justamente, mirá, dos arcanos mayores en la misma línea. Acá con el 7 de espadas, el 10 de copas en la primera línea y el sol. La segunda línea te salió el caballero de bastos, el 5 de oros y el ermitaño. Tus guías te quieren decir de que esta situación, que fue una traición, ¿ok? Ya acá no lo podemos negar, fue una traición. Vas a tomar las mejores decisiones para vos y para con tu familia, ¿ok? Y que nada, te vas a reponer de esta situación, claramente te vas a reponer de esta situación, pero la tenés que trabajar, ¿ok? Esto claramente te va a dar pesar y de hecho, miren las líneas. Nosotros muchas veces, muchos tarotistas leemos así y también confirmamos así. Esta traición la vas a tener que trabajar y vas a tomar las mejores decisiones para con tu familia, ¿ok? Te vas a tener que, esto de retraer, de adentrarte en tu interior para salir airioso, vas a estar claramente resguardándote y está perfecto. Vas a tener que resguardarte, sí, sí. Después de esta situación, claramente, estar trabajando lo que no te gusta, porque a nadie nos gusta tener que trabajar tristeza, tener que revivir situaciones para tomar decisiones. Pero bueno, es parte del proceso, gente linda. Esto lo vas a tener que hacer, esta situación la vas a tener que vivir, estas emociones son tuyas y las vas a tener que vivir. Y esto va a hacer de que claramente te retraigas un poquito, te adentres para que no te lastimen más, ¿ok? Pero nada, esta tradición sí me da la sensación de que fue hacia tu entorno, tocaron, desestabilizaron todo tu entorno, pero sos el sol, tenés el arcano del sol asistiéndote, tenés el caballero tomando el mando, tomando las decisiones. Esto te va a dar tu pesar, claramente sí, pero quédate tranquilo que te vas a aprender a adentrar y a guardar un montón de cositas y a encontrar en vos esa sabiduría que te caracteriza, ¿ok? Situación de trabajo interno, para tomar las mejores decisiones, totalmente. Vamos a pasar con la tercera semanita, con la carta de la alucinación. Después voy a sacar a ver qué diosa te va a estar acompañando en cada una de estas semanitas, a ver a quién le puedes pedir también asistencia y qué mensaje te quieren dar los guías con estas diosas. Vamos a ver, tercera semana, amadísimos guías espirituales, cómo le va a estar yendo a la gente de Géminis en la tercera semana de agosto. Vehemencia, salió en todas las tiradas que vengo haciendo de los signos. La vehemencia, tomar el toro por las astas, trabajarlo claramente, haciéndote cargo de la situación, tomando el control de la situación, no dejándote derrotar. Vamos a ver qué más mensajes tienen los guías para vos. No, esta. Ok. Te salió entonces la vehemencia, el pensamiento, la tejedora, la comunión, el arte y la ciencia y el prodigio. Con estas cartas de la vehemencia, esto de tomar el toro por las astas,
Vas a tener que pensar muy bien las decisiones que vas a hacer. Con la tejedora al lado, claramente vas a estar, como no, tejiendo tu nuevo paso a dar. ¿Ok? Claramente acá con el pensamiento, vos no te esperabas esta situación. Miren la carta del pensamiento, se las voy a acercar. Cómo le clavan esa daga en el corazón, ¿no? Vas a tener que, si bien esta daga es como que si te la clavaran a vos, quizás también esta daga te la estás clavando a vos, esto del pensamiento. Tenés que tomar las mejores decisiones, vuelvo a repetirlo una y mil veces. Y esto de la tejedora al lado claramente es pensar con claridad, tómate tu tiempo, no apresures nada, no tomes decisiones en caliente como decimos en Argentina, con bronca, con enojo, tranquila, ponete a tejer tu decisión, trabajala con la comunión, con el arte y la ciencia y el prodigio. Acá lo que te están diciendo, mira como esta cartita hermosa de la comunión, parejita, cómo vas a estar abrazando a esa personita. Entendiéndola también podría ser el mensaje, ¿no? Y fíjate que esta mano, hay una mano ahí tocando el corazón, el chakra cardíaco de la personita, y ven que se asoma una ropita rosa, ¿no? Ni siquiera es la mano del hombre, ni siquiera es la mano de la mujer que tiene, ¿no? Como una ropa naranja y amarilla. Es una mano rosa. Vas a tener que tomar las decisiones desde el corazón, desde el amor totalmente, no desde el enojo. Esto es la tejedora, te están diciendo, tómate tu tiempo y cuando tomes las decisiones, que sean desde el corazón, que sean desde el amor y no desde el enojo y el resentimiento, ¿ok? Con la carta del arte y la ciencia vas a tener que ser muy creativa para disimular la situación que vas a estar viviendo. También vas a tener que ser muy creativa para salir adelante de esta situación. Ser muy creativa o muy creativo, ¿ok? Eh, a la hora de ver cómo vas a salir adelante de esta situación. Y acá con la carta del prodigio te están diciendo de que vas a tener que pedir guía, vas a tener que estar pidiendo asistencia a tus guías espirituales, claramente, sola con esta situación no vas a poder. Y si ya que tenés tus guías espirituales, ¿por qué no aprovecharlos, no? Así que yo lo que te recomiendo es de que en estos momentos donde vas a estar, ¿no? Tomando el toro por las astas, pensando, tejiendo la nueva estrategia, decidiendo tus decisiones desde el corazón y siendo creativo o creativa para tomar tus decisiones, que no lo hagas solo, que pidas asistencia a tus guías espirituales, también que quizás pidas un consejo a algún amigo, alguna amiga que te pueda guiar y que tampoco hable desde el rencor, que tampoco no lo tome como algo personal, que pueda ser ecuánime, que pueda ser, ¿cómo se dice? Que pueda ser una persona que no se meta en el papel que vos estás viviendo, que no sienta tu dolor, sino que pueda aislarse para darte los mejores consejos si decidís utilizar algún amigo o alguna amiga, ¿ok? Y también sí te recomiendo de que pidas guía espiritual, que sí te hagas de esta energía hermosa que están ahí para asistirte, para cuidarte, para protegerte. Sigamos con el Tarot Rider. ¿Qué otro mensaje tienen los guías para la gente de Géminis en su tercera semana de agosto? ¿Qué otro mensaje tienen los guías espirituales para la gente de Géminis en el mes de agosto? Tercer semanita. Ok. Wow, tres arcanos mayores juntos. No, 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 no. Tres arcanos mayores juntos, pero parece que es el mes del karma. Todo está saliendo por karma. Cuando salen tantos arcanos, se entiende que son cosas que no se pueden cambiar y que se tenían que vivir.
Amadísimos guías espirituales, 2 cartitas más para la gente de Géminis. Bueno, coronamos con otro arcano mayor. Voy a correr un poquitito más para acá para que puedan ver. Le salió la carta del enamorado, el carro y el papa, los 3 juntitos en la misma línea. Debajo de los enamorados le salió el 6 de bastos, debajo del carro te salió la justicia y debajo del papa te salió el 3 de oros. Bueno, claramente sí se confirma de que tiene que ver con una cuestión amorosa, donde vas a tener que estar tomando decisiones claramente para poder avanzar y que lo hagas con la sabiduría, ¿ok? Y que te asistas también, el Papa también me dice, de que te asista de los guías espirituales, ¿ok? Decisiones para poder avanzar, movimientos, cambios y de la mano de tus guías, ¿ok? Y que también tomes con sabiduría esas decisiones. Por otro lado, con el 6 de bastos, es que vas a salir victorioso, victoriosa de esta situación, claramente sí, y esta es la confirmación de que es karma, de que era algo que tenías que vivir, ¿ok? Y por otro lado, que también se va a hacer justicia con respecto a esta situación. Eh, esta carta me da la sensación de que la persona eh, con la que vas a estar viviendo esta situación o que se haya metido en tu relación, por decirlo de alguna manera, por decirlo no, la persona que se metió en tu relación también va a tener su justicia divina, porque salió el Papa también dentro de la tirada, va a tener su justicia divina y va a estar el carro, también va a haber cambios para esta persona, y no digo que sea algo para castigar a la persona, para nada, no tenemos Dios de castigo. Simplemente vinimos a aprender y esta persona va a tener claramente su aprendizaje también. Nadie escapa a la ley del karma y el dharma. Así que lo que se hace se obtiene, se tiene que devolver. El universo nos los tiene que devolver por 3. ¿Ok? Y por otro lado, con la carta del 3 de oro, claramente sí, tenés que pedir asistencia. Es la confirmación del Papa debajo del 3 de que tenés que pedir ayuda a tus guías espirituales o ayuda a tus amigos o amigas para que te orienten a tomar estas mejores decisiones. Pero vas a salir airioso o airiosa de esta situación. ¿Ok? Vas a terminar transitando anteúltima semanita del mes tomando las decisiones que necesitas y desde el corazón. No te olvides esa partecita. De hecho, mira la justicia, ¿no? A la altura del chakra cardíaco tiene la balanza. Equilibra la balanza a tu favor. Hacelo desde lo que sentís realmente. Amadísimos seres de luz, Tarot Lenormand, ¿qué otro mensaje tienen para estos seres de luz? Para todos los de Géminis en la tercera semana del mes de agosto. ¿Qué otro mensajito tienen para ellos en este mes de agosto, en su tercera semana? Ok, bien. Te salió el lirio, la cruz y los ratones. Claramente volvemos a confirmar la traición. Esto te va a pesar. Pero arranca con el lirio, sigue con la cruz y termina con los ratones. ¿Qué quiere decir esta secuencia de esta manera? Que vas a tener altibajos en esta semanita. Esta situación te va a pesar, te va a doler, claramente sí te va a doler. Esta traición, estos ratones rondando, ¿no? Estas emociones que vas a estar viviendo, estos altibajos emocionales, van a hacerte peso. Pero nada, los lirios también me recuerdan mucho a los guías espirituales, me recuerda mucho que eh, si bien es una carta muy positiva, muy linda, eh, creo que lo que me están diciendo es
esto que vas a estar viviendo, estos altibajos, si lo haces acompañado, si lo haces acompañada, va a ser más llevadero. Así que creo que es la confirmación de que tenés que pedir asistencia a tus guías espirituales, que tenés quizás que charlarlo con alguien, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, que te sientas cómodo, cómoda para hablar de esta situación. Y te vuelvo a repetir, y por algo me viene a la cabeza, buscate personas que no se pongan en tu piel, que puedan ser imparciales en la situación y que te den los mejores consejos. Por algo me viene esto a la cabeza permanentemente. Así que obviamente mi ser superior está acá con vos, conmigo, claramente también asistiéndome para que yo dé los mensajes que tengo que dar. Y me está diciendo que te diga que busque las personas adecuadas, que puedan ser imparciales y que no se pongan en la piel de la personita de Géminis para que pueda ser imparcial y que dé las mejores decisiones, las mejores, perdón, respuestas que está necesitando esa personita de Géminis que va a estar viviendo esta situación, que es para tu evolución. Acordate de eso. Vos decidiste vivir esta situación. Quizás estás compensando karma también. Así que no lo tomes como, ay, qué traición, qué literal, hijo de tu madre, hija de tu madre. No lo tomes por ahí. Tómalo como que fue un contrato, firmaste, escribiste vos mismo tu libreto, escribiste vos misma tu libreto. Vamos a vivir esta historia porque yo tengo que aprender esto y vos tenés que aprender aquello. Ok, y tenemos que vivir esta historia también porque quizás hay que compensar karma. Vos me hiciste lo mismo en otra vida, acordate de eso, así que ahora tenemos que vivir la situación al revés. No lo tomes como que es mala persona, es el peor, la peor. Tómalo como lo que es, karma, que hay que trabajar. Karma, quizás que tenés que compensar. ¿Ok? Por eso es que te estoy diciendo, búscate personas que no se pongan en tu piel y puedan ser imparciales para que vos puedas aprender de este karma y que no sigas repitiendo la historia, ni en esta vida ni en otras. ¿Se entiende? Vamos con la otra semanita, gente linda. Ahora ya empiezo a acomodar, porque esta es la tercera semana. Esta es la segunda, porque ahora vamos a ver las diosas que te acompañan. Segunda semana, tercera semanita, cuarta semana, con la generosidad. Vamos a ver qué tienen, qué mensaje tienen los guías para esta última semanita, para la gente de Géminis, amadísimos guías espirituales. ¿Qué mensaje quieren darle a la gente de Géminis en su última semanita de agosto? Te salió evolución, construcción y desasosiego. Transmutación, te salió un arcano mayor. Te salió examen. Esto es karma, pero de acá a la China, ya te lo digo. Eh, Preeminencia. Claramente sí. Mira, no, no, me encanta, me encanta. No por la situación que vas a estar viviendo, que todos la hemos vivido, como digo siempre, los cuernos de la muerte, nadie se salva, gente linda. Lamentablemente esto es así, pero son situaciones que vinimos a vivir. Esa es la realidad. Y es para tu evolución, te lo está diciendo acá la carta, con la carta de la evolución es karma. Esto es karma. Claramente sí. Mira esta personita acá con constricción. Esto es karma, estás compensando karma. De hecho, estás compensando karma. Acá tenés a tu personita especial cumpliendo con su contrato, karma.
mostrándote qué estás pagando, mostrándote que estás pagando totalmente. Velo desde ese lado. En otra vida vos hiciste lo mismo. Yo también lo hice. No sos vos, soy yo, como dice la película, ¿no? O sea, esto es karma, tómalo como lo que es un aprendizaje. Duele, sí duele, sí duele. Yo también lo viví, totalmente. Yo también lo viví. Desasosiego, totalmente, sí. Esto te va a traer tristeza, dolor. Por más que yo te diga lo que te diga, esto lo vas a sentir. Pero es lo que tenías que vivir para poder evolucionar, para poder transmutar tu karma, para poder limpiar tu karma. Acordate que vos decidiste vivir esta situación, ¿ok? Para evolucionar. De hecho, te salió la carta de la evolución, literal. No te lo digo yo, te lo dicen las cartas. Esto es una prueba, esto es un examen que vos tenés que rendir. La carta del examen. O sea, para llegar acá, tenés que haber atravesado. Esta es tu vida pasada, rendir el examen para salir airioso. Si aprendes de tu karma. ¿Se entiende? O sea, la doble confirmación de karma. Y claramente acá con la preeminencia es algo que se había establecido, es algo que se había arreglado, es algo que se había estipulado. Triple confirmación, karma. Esto se había arreglado y te están llevando a la situación. No vas a escapar a esta situación, no tenés por qué escapar a esta situación. Acordate que vos lo pediste y ahí te están llevando tus guías espirituales, te están llevando a que vivas esa situación para que la transmutes, para que la cambies. Te salió la carta de la transmutación en la misma tirada, ¿ok? Así que velo desde ese punto, no lo tomes como, no, de la parte terrenal, me engañó, no me quiere, no, no va por ahí. No va por ahí. Sos un ser de luz hermoso, divino y bonito, divina y bonita, que decidió vivir esta experiencia. De hecho, todos hemos decidido vivir experiencias parecidas, similares, mejores, peores, pero experiencias al fin, ¿ok? Y si lo tomás desde este punto de vista, va a ser más llevadero. Búscate a alguien que sea imparcial. Yo te podría decir, ay, sí, no, sí, te engaña, sí, esto, sea aquello, wow, qué terrible. Pero no viene por ahí la cosa, o por lo menos no suelo tirar el tarot desde ese lado. Todo lo contrario, es para tratar de orientarte y de ayudarte, no lo tomes desde el lado negativo. Si bien es una situación claramente negativa porque hay dolor por detrás de esto, tómalo como lo que es karma para sanar, para no repetir la historia, para no heredárselo a tu descendencia. Si nosotros no sanamos nuestros karmas, si no sanamos nuestras situaciones, lo hereda el árbol. Así que laburalo, toma el toro por las astas, que encima sos un ser de luz, como dirían en España, cojonudo, no me cabe la menor duda. Tenés una fuerza, una potencia para decidir vivir esta situación, que Dios mío, no, que no se te pongan adelante, que no se te pongan adelante, porque esto solo los valientes se atreven a trabajarlo. Y sé que sos una de esas personitas, claramente sí, no me cabe la menor duda de que sos muy valiente, tomaste una decisión impresionante, firmaste un contrato premeditado, como dice nada, vos mándamelo que yo con esto puedo, olvídate. Ataúd, el caballero, las estrellas. Normalmente saco dos de Lenormand, pero acá salieron dos más y claramente las vamos a leer. Si los guías quieren hablar, yo voy a ser su voz. Ataúd, transmutación, otra vez, claramente sí.
transmutar, perdonar, dejar ir, soltar el trabajo interno que tenga que hacer cada uno. El caballero, no sé si será tu guía espiritual, algún amigo, padre, hermano, pero vas a estar teniendo esta asistencia. Claramente vas a tener a alguien con un hombro sumamente fuerte. Se me hace que es un guía espiritual en realidad porque te salió la estrella al lado. Se me hace que puede ser un guía espiritual el que te va a estar asistiendo, quizás tu ángel de la guarda, pero vas a tener asistencia. Claramente sí. Y acá te salió el ramo de flores y el perro. O sea, terminás tu mes mucho más entero, mucho más entera de lo que creías que iba a terminar. Me encanta. Con el ramo diciéndote todo va a estar bien, tranquilo, tranquila. Y con el perro, el amigo fiel. Claramente sí. Tu ser superior es muy fiel. Tus guías espirituales son muy fieles. Quizás tengas amigos o amigas que te son fieles, totalmente que quieren lo mejor para vos desinteresadamente. Sea cual sea la situación, sea cual sea la situación, no te olvides que contás con ellos. No te encierres, no te encierres a vivir la experiencia que vos mismo, vos misma decidiste vivir. ¿Por qué? Porque tenés unos cojones así, ¿ok? Porque vos podés, lo quiero y lo tengo, vos querés estar mejor, lo quiero y lo tengo, como dice Wanda Nara, total y rotundamente. Acá otra vez me olvidé los arcanos, perdón, el tarot, que lo vamos a tirar claramente, sí, por algo debe ser, que lo dejé para lo último en 2 tiradas. Con el tarot Rider, las espadas, uno de espada te salió. ¿Qué otro mensaje más tienen para la última semanita? En el mes de agosto, amadísimos guías para la gente de Géminis. 3 más. Te salió otro arcano mayor, la rueda de la fortuna. 2 cartas más, amadísimos guías. Me encanta cómo termina tu mes. Realmente me encanta cómo termina tu mes, sí, claramente sí. Te salió el 1 de espadas, el 3 de espadas, el 2 de oros, la rueda de la fortuna, el 8 de oros y el 1 de copas. Si te lo confirmo a la lectura, te salió el 1 de espadas, la rueda de la fortuna, el 3 de espadas, el 8 de oros, el 2 de oros y el 1 de copas. Te están diciendo de que vas a empezar a trabajar en esta situación, ¿ok? De que vas a trabajar en tus emociones, buscando ese equilibrio, esa dualidad, ¿ok? Para darle un nuevo cambio, pero para esto vas a tener que trabajar y esto te va a permitir volver a comenzar, volver a conectarte, volver a ser esa personita feliz y hermosa que sos, ¿ok? Ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad que te vas a estar dando de ser feliz gracias a tu trabajo, gracias a haber dado vuelta al asunto, haberlo trabajado básicamente. Vas a comenzar a trabajar, pero arduamente en esta situación. No te vas a esconder más. No te vas a esconder más. Vas a tomar el toro por las astas, vas a tomar la espada y a empuñarla. Y ok, vení que te enfrento situación. No te voy a dejar ir. Te voy a trabajar. Voy a encontrar ese equilibrio para dar vuelta a la página y empezar a trabajar un poco más en mí para ver cambios en esta situación que me tocó vivir. Por algo se dio que tire el rider después, a lo último.
¿ok? Porque creo que era el mejor mensaje de cómo estás terminando tu mes. Claramente, con mucho trabajo y dando vuelta a la página, encontrando ese equilibrio para sanar tu corazón, ¿ok? No, no, me encantó. Ok, me encantó tu tirada, no, 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 quedó muy linda. Cuarta semana, segunda semana y tu primer semana. Bien, entonces vamos a ver ahora qué diosa te va a estar acompañando en estas semanitas. Vamos a ver qué diosa te está acompañando en esta semanita. Qué diosa va a estar acompañando en la primera semana a la gente en Géminis. Esta me parece que era la tercera semana. Me parece. Pero si quedó así, por algo debe ser. Ok. En la primera semana te quieren acompañar dos guías espirituales, no uno. Así que vamos a leer los dos mensajes. En la segunda semana, ¿quién quiere estar acompañando? ¿Quién va a estar acompañando a la gente de Géminis? Ok. En tu primera semana te va a estar acompañando, ahí, a ver, Sige y Maxu. Sige te dice tiempo de tranquilidad. A ver, ahí. Tiempo de tranquilidad. Tómate algún tiempo de tranquilidad y solo con el fin de descansar, meditar y contemplar. No reacciones desde el enojo, no reacciones desde la bronca. Tómate tu tiempo. Maxú, Madre Tierra, se requiere tu ayuda para con el medio ambiente. Se requiere de que estés bien. Se requiere de que salgas adelante con esta situación. Se requiere de que trabajes. Y acá me vino la palabra compensar karma. Se requiere que compenses tu karma para estar bien en este plano terrenal, se podría decir. Era cura, florecimiento y dice, apenas estás empezando, ten paciencia contigo misma y con el proceso y no te rindas. Apenas esto está comenzando, tenés que tener paciencia, ¿ok? Y no te rindas, no te des por vencido, no te des por vencida. Eiren te dice paz, no hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien, todo está planeado y todo está saliendo según lo acordado. Tené paz, trabajalo. Y acá Artemisa, guardiana, te está diciendo, tú y aquellos a los que amas estáis a salvo y espiritualmente protegidos. Claramente, Artemisa, tus guías espirituales te están diciendo, tranquilo, nosotros estamos protegiéndolos. Pedí nuestra ayuda, pedí nuestra asistencia. Acá estamos, ¿ok?
Gente linda, espero que les haya gustado esta tirada, esta lectura, que recordar, no te tomes todo tan a pecho, esto es aprendizaje, esto es aprendizaje. Yo te recomiendo sinceramente de que puedas abstraerte un poquitito de la situación en algún momento del día. Ponete a meditar, hacer una meditación para sanar. En YouTube tenés muchísimas meditaciones para sanar. Empezá a trabajar tu energía, empezá a trabajar el karma, empezá a sanarlo. Recordá que lo que nos sanamos lo heredan nuestra descendencia. Y si esto que estás viviendo no te gusta, claramente no se lo vas a desear a nadie. Así que a laburarlo, tómalo desde ese lado, desde un aprendizaje, no desde que te quieren ver mal, desde que te quieren traicionar o que te quieren hacer algo porque sos mala persona. Para nada. Sos un ser de luz, como todas las personas en este plano terrenal. Todas las personas somos seres de luces. No existen personas buenas y malas. Somos buenos y malos todos en la misma medida. Tanta luz soy, tanta oscuridad tengo. Es parte de mi esencia, no puedo negar mi ego. Tanta luz sos, tanta oscuridad tenés. Y te tenés que amigar con eso también, así como tenés que entender a las otras personas que tanta luz tienen, tanta oscuridad tienen también. Y que todos vinimos acá a aprender, a avanzar y evolucionar, y a presentarnos pruebas mutuamente para ayudarnos a evolucionar y a elevar. Yo siempre digo, ¿no? Lo digo en los cursos, eh, cuando tenemos la charla con los chicos, de que todas las situaciones que a mí en particular me han tocado vivir, que no fueron buenas, como la de muchas personas, como la de todas las personas, cada uno vivió sus experiencias, sus situaciones de ciertas maneras. Hoy en día lo tomo como, ok, me vino a enseñar esto. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Remordiéndome los dientes, como diciendo, hijo de tu madre, me la hiciste. Pero trato de, ok, dejo ese orgullo de lado, ese enojo, esa bronca, y digo, ok, ¿qué tengo que aprender de esta hada? Uno diría, ¿no? C-A-G-A-D-A. Así que nada, trata de tomarlo desde ese lado. Géminis, hermoso de mi amor, Géminis, hermosa de mi amor. Tómalo como lo que es, un aprendizaje. Gente linda, los quiero y seguramente nos vemos en el próximo video. Que sigas bien.